pero estamos haciendo desde, no sé, de Matanza hasta la Patagonia, mañana en Capital, ahora en La Plata, en el litoral, porque, bueno, es obvio que hay una situación gravísima, y por lo tanto surgen preguntas, interrogantes, y sobre todo en los sectores más sensibles y activistas a cómo responder a lo que está pasando. Obviamente es muy importante discutir hoja de ruta, ¿no? Es decir, discutir con qué orientación, cuáles son las coordenadas para encarar un proceso no solo de lucha, sino también de propuesta alternativa. Entonces, como decía Leonel, lo que voy a hacer es presentar una serie de comentarios para introducir, por lo menos, los debates que nos parecen fundamentales, bueno, para que después, producto del intercambio, veamos cuáles son los temas para enfatizar, o los temas alrededor de los cuales discutir de manera más focalizada. Ahí lo que le voy a pedir, no sé si Leo ya lo hiciste, que me habilites para poder compartir pantalla. Bien. Listo. Bueno, ahora vamos a buscar. Por acá. Creo que se ve ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, perfecto. No, primero, de diagnóstico, ¿no? Es decir, de alguna manera algo anticipaba Leonel. En el propio diagnóstico de la situación socioambiental mundial, regional y nacional es, yo diría, un campo de disputa política, porque incluso las denominaciones, es decir, los nombres, el carácter del diagnóstico, ya de arranque define una posición ideológica sobre lo que está pasando y tiene derivaciones en los planteos de salida, ¿no? Nosotros creemos que el colapso ya se está produciendo. No es que estamos en una situación que transita hacia una situación de colapso. Nosotros creemos que hay una situación de emergencia grave, estructural, que hace ya varios años se desenvuelve una dinámica, bueno, que hay climatólogos que hace tiempo definieron como de punto de aproximación dramática al punto de no retorno. Eso dicen los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, ¿no? Es decir, nos vamos aproximando de manera dramática al punto de no retorno, al punto donde ya las variables son tan incontrolables que de lo que se trata es de mitigar daños, pero ya resulta irreversibles algunos cambios estructurales, algunas alteraciones de la naturaleza, fundamentalmente, del planeta, de conjunto. Y me parece que esto es importante, es decir, el calentamiento global, más allá de esas imágenes que vimos en algún momento de la pandemia, cuando hubo algunos días en donde se coincidió en alguna de las potencias capitalistas con cierto confinamiento, con cierta cuarentena muy estricta, y que vimos una reducción drástica de, no sé, los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, demostrando que, digamos, el modo de producción es el problema central, con la imagen de los animales copando el espacio urbano, en general, más bien hegemonizado por la civilización humana, con imágenes esporádicas, pasajeras, excepcionales, en un cuadro general donde el calentamiento global sigue en ascenso, no se reduce ni siquiera en el marco de la crisis actual económica y pandémica. Los incendios no son un fenómeno localizado, son un fenómeno mundial. Siempre fueron siempre, es decir, hace varios años que son un recurso preparatorio para avanzar con, bueno, determinados negocios del extractivismo, pero combinados los incendios, una situación
de cambio climático global están produciendo verdaderas catástrofes incontrolables. La deforestación sigue siendo un fenómeno mundial. Bueno, el Pantanal, que es el principal humedal del mundo, en Brasil, está en llamas hoy. Pero, ojo, es hoy con Bolsonaro, pero lo había sido también con Lula y el PT, porque en esto progresistas y reaccionarios tienen una mirada común y una matriz que comparten. Entonces, si a eso le sumamos un salto brutal en la explotación animal y en la depredación territorial de conjunto, es decir, el cuadro que tenemos es de emergencia. Creo que en este punto probablemente vayamos a coincidir. Ahora, acá es donde empiezan los debates, porque, bueno, uno podría coincidir en que el diagnóstico es de emergencia, es una situación grave, dramática, pero podría estar frente a, no sé, a una reflexión del poder político, de las corporaciones, que, bueno, como pasa en el cine hollywoodense, y en la mayoría de las producciones de Netflix, salvo algunas raras excepciones, el poder político reflexiona en algún momento, y entonces ante determinadas catástrofes aparece el costado humano y benéfico del poder político, que bueno, se sensibiliza con la catástrofe, reacciona y se transforma en un benefactor de la humanidad. Esa es la ilusión cinematográfica. ¿Cuál es la realidad? Pues la hoja de ruta de los gobiernos y de las corporaciones que, aunque nadie las vota, gobiernan, las del agronegocio, megaminería, los hidrocarburos, la especulación inmobiliaria, tienen definido en todos los escenarios, durante y post pandemia, más hidrocarburos y explotación agroganadera industrial, a fondo. Es mundial la agenda, es regional para América Latina y es nacional para nuestro país. Más transgénicos y agrotóxicos. Bueno, daba algunos ejemplos Lionel, y ayer y anteayer estuvimos hablando en varios medios donde nos preguntaban nuestra opinión, por ejemplo, sobre la modificación a la ley de manejo del fuego que presentó la Cámpora, bloque de diputados encabezado por Máximo Kirchner, que, bueno, prohíbe el cambio en la utilización del suelo de las zonas quemadas por 60 y 30 años, una vez aprobada y promulgada la ley, que puede tardar 2 o 3 años. Es decir, y en simultáneo, además de que no tiene retroactividad, ninguna sanción penal ni patrimonial para los responsables, plantea además esta iniciativa el mismo proyecto político que gobernando le baja las retenciones a los exportadores de soja, es decir, a los grandes pools, incentivando la sojización, porque si el negocio es más rentable porque pagan menos impuestos, bueno, es decir, van a avanzar con las fronteras sojeras. Si el acuerdo porcino con China implica todo lo que ustedes seguramente conocen, de multiplicación de la producción en los términos brutales en que se hace, bajo la condición de capitalismo, implican multiplicar por 15 el volumen de lo producido actualmente, va a demandar soja y maíz transgénico, además de agua potable. Si se, digamos, concretara la instalación de esas megafactorías en Argentina. Es decir, el mismo proyecto político que presenta una ley aparentemente de sensibilidad socioambiental y de compromiso de sustentabilidad con los humedales y el bosque nativo, como línea económica clave tiene profundizar el extractivismo. Digo, esto es importante porque nosotros coexistimos en el movimiento socioambiental, nos movilizamos, luchamos, lo hicimos en los años del macrismo con muchos y muchas activistas que, como nosotros, enfrentamos la expresión de la derecha nacional y regional, anticipando que el progresismo no era salida, que acompañaron inicialmente este proyecto, confiados en que podía ser un camino alternativo al del macrismo, pero en el plano de la matriz de producción hay una unidad estratégica casi sin ningún matiz. Bueno, megaminería es lo mismo, y despojo territorial para especulación inmobiliaria. Ustedes tienen, fíjense, simétricamente y en espejo, dos expresiones de lo mismo.
por un lado, la tensión y el conflicto por las tomas en el Gran Buenos Aires, Matanza, Los Ceibos y Guernica en particular. Es decir, la criminalización de la ocupación de 100 hectáreas, en el mismo conurbano en el que hay cerca de 1000 countries, cuyos 500 de los cuales se instalaron antes de tener títulos de propiedad y estar legalizados, ¿no? Y los otros 500 tienen documentación adulterada. Y que, por otro lado, las tomas se criminalizan para poder desalojar a las familias que están desesperadas y ocupan tierra porque no tienen derecho social a la vivienda, para hacer barrios privados. Lo ha dicho la intendenta del municipio de Presidente Perón, donde está Guernica, lo dice Espinosa, el intendente de Matanza, donde está la ocupación, la toma de Los Ceibos y de Villa Palito y otras, de las cuales participamos. Y hace 2 días estuvimos protestando en la puerta de la legislatura porteña, porque se acaba de aprobar una nueva exención impositiva para que en la costanera norte, la llamada zona de Costa Salguero, se avance con emprendimientos de cementación de frente al río, totalmente lesivos desde el punto de vista socioambiental. Es decir, es Larreta en la ciudad, pero es Kicillof y el proyecto del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, la lógica de la especulación inmobiliaria en ambos territorios. Más allá de que unos y otros diputados se posicionen distintos en las legislaturas de los lugares, es decir, la línea y la orientación separados por la General Paz, realmente es la misma. Ahora, también decía Leonel, hay un debate político en relación a las causas, porque el poder político, y en esto tampoco hay grieta, desde el contenido curricular de la educación oficial, que enseña que el problema es individual y que la responsabilidad es individual. Es decir, que tiene la misma responsabilidad el que, no sé, se olvidó de cerrar más la canilla que la mega minería, o el que tira un papel, el que genera residuos en su consumo individual, que, no sé, la industria agroganadera industrial, en eso también tienen una visión común, de la responsabilidad individual. Es decir, que es la forma, obvio, de encubrir las responsabilidades sistémicas, porque si la responsabilidad es individual, y siempre hay un elemento de conciencia y responsabilidad individual, eso es un hecho, nosotros eso no lo discutimos. Bueno, nosotros hace muchos años que activamos en estas causas a partir de sacar conclusiones individuales, porque uno llega a la militancia y al activismo no como parte de una ola, sino como parte de una decisión individual, un contexto, pero a partir de conclusiones individuales. Lo que estamos discutiendo es dónde gravitan y dónde están ancladas las causas estructurales de los problemas que tenemos. Es decir, de esta situación de emergencia. ¿Es en una suma de inconsciencias individuales o es en el funcionamiento de un sistema cuya lógica esencial, no accidental, sino normal, su funcionamiento normal, es incompatible con un planeta que resista las tensiones de un modo de producción que tiene como exclusivo propósito sobreproducir, fomentar el hiperconsumo, incluso artificial, con la publicidad que distorsiona todo, al servicio de la realización de la ganancia privada de una minoría, cada vez más exclusiva y elitizada, de menos del 1%. Es decir, hace años que usamos el 1% contra el 99% como metáfora de la minoría que manda versus la mayoría que resiste, y es menos del 1% técnicamente hoy, el conjunto de las 200 corporaciones que definen los trazos gruesos de qué se produce y qué se consume en el mundo. Entonces, cuidado con esto, porque parece un debate abstracto, y hasta una obviedad, pero después también define, bueno, el proyecto que uno construye, cómo milita, para qué milita, con qué objetivos, con qué estrategia, con qué programa. Si la responsabilidad es individual, entonces hay que enfocar en una especie de contagio, uno por uno, cada sujeto y sujeta, y en todo caso presionar al poder político para que asimile esta conciencia individual. Ahora, si el problema es estructural, y tiene que ver con el sistema, entonces hay que cambiar el sistema.
más allá de que peleemos por cambios, por modificaciones temporales o por reformas en el marco del sistema, siempre asumiendo que de fondo el problema de base tiene que ver con, bueno, un funcionamiento estructural, en este caso del sistema capitalista. Uno también piensa, y es un debate lógico, normal, con los compañeros y compañeras con los que nos encontramos en las movilizaciones y que empiezan a mirar con cierta atención la red ecosocialista y las cosas que hacemos y proponemos. Bueno, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay una parte de la sociedad que no se da cuenta? Es decir, ¿por qué sucede? ¿Por qué se sostiene el capitalismo? ¿Por qué no cae? ¿Por qué no hay una revolución que lo reemplaza? Si es evidente que casi no funciona en ningún lugar. Y por favor, y no me vengan con Noruega, Suecia o Finlandia, que tenemos cosas para decir de Noruega, Suecia o Finlandia, pero de conjunto no hay ningún lugar donde el capitalismo pueda mostrar, no que garantiza sustentabilidad ambiental, porque eso no se lo propone, aunque hay corrientes ideológicas del capitalismo verde que tienen como sentido intentar contener el descontento en el marco del sistema y que no se cuestione lo estructural. Pero no hay ningún lugar del mundo donde hoy el capitalismo esté asegurando bienestar material, o lo básico. Es decir, las tomas en Argentina no son el resultado de pronto una especie de fiebre contra la propiedad privada de millones de familias. Es decir, acá hay 3,5 millones de personas en el país, más 4,5 millones que viven en villas, 3,5 millones que tienen problemas habitacionales. Vivienda precaria, no tienen vivienda, y hay 9 millones de personas que alquilan porque no tienen el derecho básico a un techo propio, pero no como afán de lucro, sino porque se supone que está en la constitución del capitalismo de nuestro país. Es decir, no en la futura sociedad socialista por la que luchamos, sino en la actual sociedad capitalista y extractiva decadente. Figura en la Constitución, en el colegio secundario te lo hacen memorizar para que uno lo recite, como la ley de ambiente y otras. Entonces, con esta digresión, ¿qué quiero decir? Que hay una trama de poder que logra dos cosas. Sostener y representar el poder del capitalismo, el modelo extractivo, con consenso a partir de los medios de comunicación, la educación, los partidos, por supuesto la transmisión de la familia, el rol de la iglesia y otras instituciones que son parte de un entramado de construcción del sentido común. Es decir, porque uno no nace y genéticamente desarrolla formas de pensar de manera natural. Lo hace en interacción colectiva y social, y lo que uno piensa o dice tiene que ver con su experiencia personal, pero también, bueno, con las instituciones en donde, digamos, va interactuando a lo largo de su vida, la familia, el colegio, los medios de comunicación. No, esto no significa que uno no pueda zafar, pero no estamos pensando en la experiencia individual de los que ya sacamos la cuenta de que esto no funciona. Estamos intentando analizar por qué hay capitalismo todavía en el mundo, por qué hay millones de personas que naturalizan que es el sistema que hay, y que en definitiva es difícil suplantarlo por otra cosa, aunque no les guste. Casi que es la conclusión del desarrollo de la historia, ¿no? Bueno, porque hay una trama de mecanismos de control social e ideológico, y cuando eso no funciona, hay un aparato de represión que también actúa, que muchas veces, como existen ya contradicciones y malestares sociales, la represión opera como el intento de apagar el fuego con más nafta, y entonces se enciende la pradera. Bueno, es un poco lo que está pasando en Guernica. No sé si leyeron, pero hay declaraciones de hoy de Bernie, en la que dicen, miren, no se puede desalojar, porque necesitaría un ejército que no tengo, pero no por un problema militar, no puede desalojar porque hay un sector que simpatiza con el reclamo social, y después hay una determinación de la familia que están desesperadas y no tienen nada para perder, y están sosteniendo la toma, además de organizaciones que las respaldamos. Quiero decir, está en crisis el sentido común, mayoritario, el que imponen los medios, el poder, pero hay una trama, digamos, que actúa, que sostiene, y donde los partidos tradicionales juegan un papel. Y en esto nosotros, insisto, queremos ser categóricos, porque no es
un debate secundario. No es que la lucha socioambiental va por un lado y por el otro distinto circula el debate de si el progresismo es la salida al macrismo. En los temas que tienen que ver con el modelo productivo y con la matriz de consumo, hay unidad absoluta. Y entonces vienen los dilemas. Porque, como yo les decía, cualquier compañero o compañera que está participando de esta reunión, bueno, se puede preguntar, lo que ustedes proponen, que es una transformación estructural, es difícil, ¿cierto? Es difícil. Me gustan las ideas y el sentido, pero ¿por qué mejor no peleamos por lo posible? ¿No? Es un razonamiento lógico. Luchemos para ver si logramos cambiar algunas leyes, o lograr algunas leyes positivas. Bueno, nosotros en ese punto estamos de acuerdo, que hay que luchar por todos los cambios positivos que se puedan lograr de manera más o menos inmediata. Por ejemplo, estamos luchando por una ley de humedales sin ninguna trampa, así que prohíba el extractivismo. Incluso participamos de la elaboración de un proyecto de ley que presentamos en el Congreso como FIT Unidad, y la red ecosocialista aportó y se tomaron un poco todos los planteos que teníamos para incorporar. Ojalá lográramos la aprobación de una ley de humedales positiva. La ley de bosques hay que defenderla, la ley de glaciares, que hace poquitos días cumplió 10 años, fue parte de una lucha enorme. Ahora, nosotros o bloquear el acuerdo con China, nosotros tenemos que transformar las próximas semanas y el mes de noviembre en una verdadera... tenemos que construir una verdadera marea verde en todo el país que impida que ese acuerdo se sustancie, se concrete. Quizá hasta lo podamos lograr, no lo podemos descartar. Pero ese no es el debate. El debate es qué pasa cuando nos desmovilizamos. ¿Qué pasa cuando el movimiento se retrae? Esto de la ley del flujo y del reflujo, ¿no? Es decir, del movimiento del mar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el movimiento se repliega? Porque no se puede ser intenso e intensa toda la vida. Es decir, en algún momento, el movimiento se retrae. El poder, que muchas veces ante las movilizaciones cede para ganar tiempo, gana tiempo para cuando la movilización se repliega, volver a avanzar en sus posiciones. Entonces, las leyes positivas se transforman en letra muerta porque no se cumplen, y entonces aparecen las modificaciones, el lobby de las grandes empresas, no hay ningún mecanismo de contralor de las organizaciones socioambientales y menos del Estado, y entonces la Barricol avanza sobre los glaciares en el corredor andino, o se proponen leyes de marketing verde para que, bueno, tengan efecto en el futuro, dentro de 2 o 3 años, cuando ya se quemó en los primeros 9 meses de este año casi 450.000 hectáreas. Entonces, nosotros pensamos que hay que luchar por cambios positivos y por leyes positivas y por impedir y resistir los avances de la agresión extractiva ahora. Y eso hay que luchar, y la verdad es que nos la pasamos en la calle, como decía Leonel, y lo vamos a seguir haciendo, y no es que discutimos revolución o nada. En este momento en el que nosotros estamos acá discutiendo esto, en el Centro Cultural Contracorrientes que tiene nuestra organización en Capital Federal, está saliendo para Córdoba un camión enorme cargado de donaciones de la campaña solidaria que hicimos en apoyo al rescatismo y a los brigadistas independientes que están combatiendo los incendios en Córdoba. Es decir, no es que lo nuestro es una declamación abstracta de revolución ecosocialista y mientras tanto nos cruzamos de brazos. No, no. Es decir, activamos, hacemos campaña, actividades, juntamos firmas, presionamos al poder político, luchamos por leyes positivas, pero lo que decimos es lo siguiente: hay que ser conscientes de que son cambios total y completamente temporales, episódicos, y que cuando el poder logra retomar posiciones, avanza y avanza de manera incluso más agresiva, porque aprende de nuestra fuerza, aprende de lo que es capaz el movimiento, y entonces trata de avanzar lo más posible. Por ejemplo, intenta dividir el movimiento. Es una forma de avanzar. Es decir, algunas de las últimas acciones importantes que hubo contra las falsas soluciones tuvieron
estuvieron en riesgo por debates al interior de la coordinación nacional con colectivos y agrupaciones, Jóvenes por el Clima, por ejemplo, algunos dirigentes, no digo todos sus integrantes, y otros colectivos de la Alianza por el Clima, que se reunieron con Cabandier y con Alberto Fernández, bueno, confiados en que, bueno, podrían lograr alguna ley positiva y que de alguna manera iban a sensibilizar al poder que no tenía toda la información del caso. Y trasladaron al movimiento el debate de mejor no movilicemos, esperemos, apostemos a la negociación. No son lo mismo, una cosa era Macri y este es un gobierno que está muy atravesado por contradicciones, esperemos. Bueno, por suerte, ese intento de desmovilización no prosperó, y hubo movilizaciones importantes, pero también se dividieron algunas de esas organizaciones, positivamente en mi opinión. No porque las divisiones en sí mismas sean positivas, sino porque hubo compañeros y compañeras que sacaron la conclusión de que estaban siendo, digamos, una especie de correa de transmisión de las posiciones del oficialismo y en particular del Ministerio de Cabandier. Ahora bien, mucho de ese activismo se está conectando con la red ecosocialista, porque le parece coherente una organización que plantee con un programa que dé respuesta a la emergencia, pero con una mirada conectada con los cambios estructurales y de fondo. Eso es lo que nosotros planteamos. Es decir, luchemos, activemos, hagamos campañas, solidaridad, conciencia individual, tengamos una conducta individual como activistas y militantes coherente con lo que predicamos y por lo que luchamos, eso lo compartimos y tratamos de hacerlo, entendiendo los ritmos que tiene desiguales el avance de la conciencia, sobre todo en determinados sectores de la sociedad, pero no nos equivoquemos, esto puede lograr asegurar cambios duraderos si hay modificaciones estructurales que tengan que ver con las bases del capitalismo extractivo y tengan que ver con las bases, en definitiva, del modelo de producción y consumo. Terminando. No discutamos las etiquetas de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es decir, que en general están bombardeadas, es decir, nuestro proyecto está bombardeado por una propaganda ideológica muy dura, que un poco nos ubica en el lugar de gente utópica, como si fuera negativo, pero bueno, de gente un poco romántica en el peor sentido, idealista disociada de la realidad, que lucha por temas imposibles. Bueno, pero cambiemos la óptica. Discutamos 4 o 5 temas, a ver si son extraterrestres o si son del planeta Tierra. ¿Está bien pensar en cambiar la matriz de producción y consumo? Es decir, ¿está bien prohibir el agronegocio? ¿Está bien prohibir los agrotóxicos, transgénicos? ¿Está bien que el territorio se ocupe y tenga un sentido social y sirva para producir comida suficiente, accesible, saludable? ¿Está bien eso? ¿Es absurdo? ¿Es utópico? ¿Es romántico? Digamos, ¿es forzado? ¿No es un derecho elemental que todas las personas tenemos que tener, el derecho a la comida suficiente, accesible y saludable? Bueno, si esto es así, hay que discutir medidas. Y las medidas tienen que ver con, digamos, un diseño distinto para la producción en el territorio, agroecológico, sin transgénicos, sin agrotóxicos. Hay experiencias productivas a gran escala, no a escala de media hectárea, a escala en la provincia de Buenos Aires de varios miles de hectáreas, bajo condiciones de parámetros agroecológicos que tienen rindes productivos por hectárea superiores al modelo del agronegocio y los drones y el campo sin gente. Bueno, pero eso implica una confrontación. Eso hay que saberlo. Es decir, fíjense lo que pasa con los grandes pools de siembra en este país. El gobierno actual les dice, les vamos a bajar los impuestos para que vendan, porque el gobierno está desesperado por el ingreso de dólares para pagar deuda externa. Ahora, la rapacidad de estos sectores, que se saben dueños de la situación, y saben que del otro lado hay un poder político
que no tiene la determinación de ir hasta el final, en imponerle los puntos y las condiciones, la mesa de enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino les dijo, nos parece poco, esperábamos un poco más. No es suficiente esa rebaja de retenciones, queremos más. ¿Se entiende? Es decir, con esos sectores, con esos actores económicos, mucha negociación posible no hay. Más bien es apoyarnos en los pequeños y medianos productores, en las experiencias que hay de cooperativas y en organizaciones como la UTT, que tiene una relación ambivalente con el gobierno nacional, pero que está en el territorio, para impulsar ¿qué cosa? Un debate que tiene que ver con cambiar el régimen de la propiedad de la tierra. Es decir, no puede el territorio ser propiedad privada de 200 familias. Es decir, tiene que ser un bien social, un bien común. Por lo tanto, hace falta una reforma agraria integral que cuestione el régimen de la propiedad privada de la tierra. Esa es la precondición para avanzar en un modelo que garantice comida suficiente, saludable y accesible. Mientras tanto, ¿podemos hacer otras cosas? Bueno, sí, campañas de concientización, podemos denunciar la situación, movilizarnos. Ahora, tenemos que saber que para garantizar la comida como derecho, hay que discutir reforma agraria, integral. Otro modelo de energía. Hace 40 años que científicos que no son de izquierda alertan sobre la dinámica, primero de la emisión de gases de efecto invernadero, después de la explotación agroganadera y animal industrial capitalista a gran escala. Y sin embargo, la matriz de energía no solo no se cambia, sino que se profundiza con fracking. Bueno, nosotros escuchamos a esos científicos que de manera honesta dan prueba de que hay que cambiar la matriz de energía por eólica, solar, mareomotriz, es decir, renovables y limpias. Bueno, eso implica discutir la propiedad privada monopólica de todo el complejo hidrocarburífero y gasífero del país. Implica eso. Es decir, para recuperar la soberanía sobre esos resortes de la economía y de la producción y destinar recursos a una transición. Es decir, otra relación con la naturaleza. Es decir, discutir emprendimientos productivos en función de las necesidades sociales, no en función de la rentabilidad, digamos, a la que aspiran las corporaciones fundamentales, calcular qué hace falta producir, y sobre la base de esa planificación democrática, con participación de los trabajadores y las trabajadoras, también incorporar el principio precautorio, que es un principio básico del derecho ambiental, que no es derecho ecosocialista, es del derecho ambiental capitalista, que dice que si un emprendimiento se prevé que pueda tener consecuencias negativas, bueno, hay que, en primer lugar, paralizarlo, investigar, y que las poblaciones tienen que decidir con previa información democráticamente. Nosotros estamos a favor de esa lógica, para establecer una relación con la naturaleza distinta, es decir, no utilitaria, antiespecista, es decir, cambiar esa lógica. Es irracional lo que planteamos, es absurdo, no tiene sentido, no tiene un sentido práctico. Otra democracia real, porque, digamos, la democracia no puede consistir en votar cada 2 años entre opciones que se instalan mediáticamente a partir de contar con recursos de las corporaciones para las que gobiernan. No puede ser eso, la democracia. Democracia tiene que ser poder elegir, sacar, tiene que poder ser que cambie la lógica de la clase política, que es como una casta elitizada separada de las personas, separadas por beneficios materiales, por impunidad, por todo, por mecanismos de protección, porque no solo están protegidos por las vallas del Congreso y las legislaturas y la policía, también hay leyes y privilegios que las protegen de los que se supone son sus representados. Bueno, cambiar esa casta por otra. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no es por la vía de la honestidad individual solamente, tiene que haber medidas. Nosotros proponemos, bueno, que todos los cargos electivos tengan una remuneración, salario, equivalente a una directora de escuela con 10 años de antigüedad, que estén obligados a usar lo público sobre lo que deciden, que tengan que rendir cuentas todos los años, que sean revocables, como un delegado
en el colegio secundario o en la facultad. Es decir, que uno, si no cumple y tranza con el rector o con el director, o no cumple con el mandato de la asamblea, lo saca y pone a otro. ¿Qué es eso de una democracia donde uno elige y es un cheque en blanco? A un personaje que lo más probable es que en 15 días haga lo opuesto a lo que se comprometió. Es decir, esa es una estafa, no es una democracia. Bueno, democracia real, control social, un casting político para que se presenten no los que aspiran a diputados o senadores o concejales para salvarse individualmente, sino que no les cambie su situación económica por por asumir una representación colectiva temporal y después volver a su situación anterior, sea docente, trabajador o lo que fuere. Bueno, eso proponemos. No nos parece irracional, nos parece lógico, nos parece del más absoluto sentido común del 99%, no del 1%. Bueno, termino. Para todo esto, ¿qué se requiere? Se requiere un poder distinto al que existe. No un gobierno distinto, porque los gobiernos son administradores del poder. El poder es la matriz de producción, los dueños de los resortes de la economía, es decir, de la tierra, de los bancos, de las grandes empresas. El poder expresa esos intereses. Puede ser hoy progresista y mañana reaccionario, pero, digamos, el poder sigue siendo el mismo. Bueno, es el poder que, en definitiva, estructura el capitalismo. Nosotros creemos que hay que cambiar eso. Es decir, que el poder tiene que expresar otros intereses sociales. El de los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, los sectores populares, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, el movimiento de mujeres, antipatriarcal y disidente. Bueno, ese es nuestro punto de vista, porque no hay negociación posible con los extractivistas. Porque el extractivismo no saca conclusiones y recapacita y cambia. Sí, porque representa privilegios grandes, importantes. Y las modificaciones que nosotros planteamos, la propiedad de la tierra, el sistema financiero, la democracia, los medios de comunicación, la educación, porque hace falta una ESI verde, una educación socioambiental integral, con perspectiva científica, con perspectiva de género, pero además plurinacional. Todas estas medidas implican suprimir los privilegios del 1%, para aplicarlas y asegurarlas en el tiempo, no como una excepción temporal producto de la movilización, para asegurarlas como un piso de derechos a partir del cual, bueno, de conjunto como civilización, recuperamos el estímulo para un buen desarrollo, no para el mal desarrollo capitalista, sino para un buen desarrollo en una relación amigable con la naturaleza, plurinacional, democrático, de una lógica de relacionamiento horizontal con todos los pueblos del mundo, que no tiene nada que ver con las fronteras nacionales, que son un estorbo y una construcción artificial para dividirnos. Y para eso hay que organizarse y militar, porque estos cambios, y cierro, porque ¿cómo se producen los cambios? ¿No? Yo solo lo voy a dejar planteado. Las revoluciones, las grandes revoluciones, porque el capitalismo no es el primer sistema de organización de la economía y de la política de la historia humana. Pasaron 5 o 6 antes. Y todos fueron reemplazados por el siguiente con revoluciones, no de manera amigable. El capitalismo reemplazó al feudalismo, esa forma de organización que tenían los reyes, las monarquías, con revoluciones impresionantes, populares. Es decir, y cortándole la cabeza a los reyes. No fue negociando con Luis XVI y María Antonieta en la Revolución Francesa, le cortaron la cabeza. Y la independencia latinoamericana, Bolívar, Sucre, San Martín, bueno, fue también suprimiendo privilegios, apoyándose en la movilización popular y echando a patadas al ocupante colonial de nuestro territorio. Así fue. Pero digo, el capitalismo es hijo de una revolución. Ahora se transformó en un sistema reaccionario, agónico, que en la medida en que sobrevive, bueno, se lleva puesto el planeta. Por eso la tarea
no solo es comprenderlo, entenderlo, poner sobre el tapete esto, sino además saber que los pueblos cuando se cansan y explotan, espontáneamente, de alguna manera reaccionan contra lo que no quieren. Es la consigna del que se vayan todos, que es una consigna de un potencial y de una vitalidad enorme. Ahora, saben con claridad que no quieren, pero difícilmente en la movilización espontánea, en esas explosiones de rabia, que son las revoluciones que empiezan las mayorías y las personas sin que nadie las convoque, difícilmente sepan cómo reorganizar la economía sobre bases nuevas, cómo definir coordenadas distintas para el relacionamiento con otros pueblos, cómo construir una democracia sobre bases nuevas. Esa tarea de proyecto político, socioambiental, esa orientación, ese GPS de propuesta, tiene que ser un poco la tarea de los que sacamos algunas conclusiones previas a las explosiones espontáneas, que nos vamos organizando y especializando no solo para explicarlas, sino para propagarlas y difundirlas, para que vayan creciendo como una epidemia positiva, como una epidemia del cambio social, como un antídoto contra la epidemia del capitalismo, en definitiva, para que cuando esas explosiones espontáneas se producen, encuentre proyectos organizados de miles y miles, que al que se vayan todos, correcto, positivo y necesario, le plantee, bueno, cómo reemplazar lo que no se quiere, como orientación, como perspectiva, como idea, como propuesta alternativa. Bueno, esa es la tarea de un colectivo militante como la Red Ecosocialista o el MST, que hace política socioambiental, campañas, activismo y lucha por cambios temporales, pero lo hace en conexión con una visión estratégica de cambio estructural, articulando con los trabajadores que luchan contra, bueno, la explotación de los patrones, la precariedad, los dirigentes sindicales vendidos, con el movimiento de mujeres y las disidencias, con el movimiento estudiantil, con el movimiento territorial, con la lucha contra la represión y en defensa de los derechos humanos. Bueno, esa articulación se llama MST. La forma de organización específica para llevar adelante nuestros planteos en el terreno socioambiental es la Red Ecosocialista. Esa articulación global es la propuesta positiva para, bueno, para reorganizar todo sobre bases nuevas, que nos parece que es el desafío de la época que nos toca transitar y que, bueno, es una decisión individual, comprometerse, dar el paso, bueno, y sumarse a un proyecto colectivo, porque para lograr estos cambios necesitamos ser muchos y muchas. No es para salvadores individuales ni dirigentes iluminados. Esta es una tarea colectiva, pero aunque difícil, posible y totalmente necesaria. Por lo menos nuestra opinión es esa. Buenísimo, Mariano, la verdad. Muchísimas gracias por la exposición. Y como, bueno, anticipábamos al principio, ahora abrimos la posibilidad de un intercambio para que cada cual pueda expresar sus opiniones, dudas, debates, polémicas, a partir de esto que transmitió Mariano, o en general de los ejes, ¿no?, de convocatoria y las precisiones, experiencias que por ahí cada uno quiera trasladar, ¿sí? Así que bueno, simplemente es cuestión de que me indiquen y les vamos dando la palabra, ¿sí? ¿Vos, acá? Bueno, acá atrás mío, Ezequiel. Lo que sí, acércate un poco, yo te voy a cambiar el lugar así te pueden escuchar. Sí, bueno, al principio de la pandemia el señor presidente Alberto Fernández puso como actividad esencial la mega minera y las empresas de deforestaciones en vez de algunos negocios como negocio de barrio y otras actividades. Bueno, gracias, Ese.
¿Alguien más desea tomar la palabra, quiere opinar, hacer preguntas? Sin timidez. Hola. ¿Sí? Elías. Dale. Sí, quería, no tengo muchas dudas, sí, sino a ver, hacer una contribución. Por ejemplo, yo como que pertenezco, me considero ecologista y pertenezco muy, más o menos soy una activista, y en ese sentido quería decirle que, al igual que como explicaba, el movimiento ecologista es muy diverso, hay varios sectores, ¿no? Ser ecologista no significa que seas anticapitalista. Por ejemplo, hay muchos conflictos ambientales en los que son personas comunes y corrientes que tratan de defender su hogar, o sea, o la naturaleza o su economía. Por eso hay varios sectores, y el sector ahora que es más luchador contra el gobierno y que pide un cambio radical, un cambio de modelo, es un sector representado por los jóvenes. Pero no siempre fue, o sea, hay otros sectores de ambientalistas, de ONGs, que no hicieron nada durante mucho tiempo, y ahora tenemos la crisis ecológica que nos va a golpear feo durante los próximos años. Muchas gracias, Elías, por tu aporte. ¿Alguien más desea tomar la palabra? ¿Sí? Dale, Isa, adelante. ¿Tenés desactivado el micro? A ver, vos, Mariano, si querés volver a ser un administrador, o si no, indicale por el audio. Ahí. Listo, empieza. Según lo que acaba de decir Elías y lo que hablaba un poco Ezequiel, me quedaba pensando en esto de todo el tema del movimiento, de la gente que siempre ha trabajado por los derechos ambientales, y yo creo que se hizo un trabajo muy difícil porque no hubo visibilización durante muchos años. Lo digo como alguien que no ha militado, que consumo la tele y la radio, o sea, no era un movimiento que se veía, costaba muchísimo. Y todo el tema de lo que hablaban de Costa Salguero también, de cómo el capitalismo está tomando todos los recursos naturales y los está destrozando. Entonces, a lo que voy es que se necesita esta visibilización que ahora está sucediendo, y siendo una persona que no ha militado en ningún partido político, si bien tengo mi postura peronista y bueno, realmente es algo que quiero tomarlo porque, o sea, nos están matando. Porque el día de mañana, yo hoy cuido un niño que tiene 3 años, yo no sé si va a llegar a los 20, con toda esta situación de pandemias, y eso quería decir. Muchas gracias, Isa, por tu aporte. ¿Alguien más desea tomar la palabra? ¿Puede ser, Gaby, vos querías hablar recién que activaste el micro? Sí, ahora. Nada, quería agradecerle a Mariano por la charla. Bueno, a ustedes también por la invitación. Fue clarísima, estuvo muy interesante. Y en este tema de los avances progresivos de los que hablaban, quería saber si hay alguna especie creo que sí, pero no estoy seguro, de ley de etiquetado de alimentos. Porque también tengo, o sea, yo no tengo niñas, pero conozco niñas que son cercanos, familiares y demás, que nada, los que ya se manifiestan problemas que están relacionados con el tema de la comida. Nada, eso. Gracias, Gaby. Abril, pediste la palabra. ¿Estás por ahí? Sí, bueno, gracias por el espacio. No, yo principalmente estoy preocupada por, a pesar de todo, de la visibilidad que está tomando, la poca convocatoria por ahí que estamos teniendo en las movidas más ambientales, ¿no? La marcha de la semana pasada
fuimos muy pocas personas, igual también es como da esperanza que siempre estén ustedes ahí, ¿no? Y hay como un núcleo duro que me parece que está tomando la posta, pero ¿cómo podemos hacer para empezar a generar mayor conciencia y mayor, no sé, que la gente se comprometa un poco más, que empiece a entender esta problemática como con la importancia que tiene, ¿no? Y con la gravedad, y también qué estrategias nos damos nosotros para trabajar todos los mecanismos de negación que tiene la gente frente a la inminente crisis civilizatoria que se viene por lo que sabemos que va a suceder con los combustibles fósiles, el cambio climático y todo lo que hemos estado hablando hoy. Y nada, eso, pensar como si es posible hacer algún tipo de asamblea convocando fuertemente a organizaciones sociales que no están yendo a las movilizaciones tampoco, y que me parece que urge que lo tomen como una política, como un eje, digamos, a reclamar nada, con urgencia. Bueno, eso simplemente, ¿no? ¿Cómo hacemos una agenda para lo que se viene? Muchas gracias, Abril. Voy a trasladar la pregunta de Luciano, que se tuvo que retirar del Zoom, pero me la escribió por privado. Dice, muy bueno, me tengo que retirar, pero algo que pienso, quizás lo podés hacer extensible al resto. Es, ¿cómo cambiar la matriz productiva en el corto plazo con la escasez de dólares sin generar lucha de poder, desempleo y tensión social? Y que esto no genere un rebote en más rigidez en el sistema productivo. ¿Sí? Después le trasladaremos la respuesta grabada a Luciano. ¿Sí? ¿Alguien más desea tomar la palabra? ¿Compás? ¿Por acá? ¿Sí? Acá Ivy, del otro lado de la virtualidad. Bueno, permiso. Hola, compas. Bueno, muy interesante todo el informe que dio Mariano, muy buenos los debates. Y más que nada me llamó mucho la atención el tema de que a la hora de fijarse, digamos, cuando te interesa un cambio que ves necesario aplicar en el contexto de ambiente, como por ejemplo la producción de alimentos o la reconversión de energías contaminantes a renovables y limpias, necesariamente ves, si te terminás informando y debatiendo y conociendo cada vez más en profundidad sobre el tema, que es inevitable que termine chocando con intereses de clase de las personas que son propietarias de los medios de producción, ya sea desde alimentos, en tema de fracking o producción de energía. Bueno, ves que el cambio en determinada manera se vuelve imposible si no se le quita a esas personas los medios para producir algo que, digamos, tendría que ser un bien esencial, un bien social para todos, porque en qué momento, por ejemplo, quién nombró a ese grupo selecto de personas dueños de un pedazo de tierra, de pedazos importantes de tierra, digamos, ¿no? Que se supone que tienen que corresponder a la naturaleza nada más, ni nada menos. Y la producción de alimentos, que va destinada para toda la población, digamos, porque tendría que ser decidido qué producirla, cómo producirla, con el uso de transgénicos, agrotóxicos y demás, por estas personas que solo les interesa obtener ganancias y que ni siquiera consumen los mismos alimentos que producen. O en el ámbito de la ganadería, la explotación animal y todo eso. Entonces, si se quiere acabar con esos temas en todos los ámbitos que se pueda llegar a tocar, bueno, se ve que se vuelve casi inevitable terminar chocando en una confrontación necesariamente antisistema, anticapitalista y con intereses profundamente económicos, por más que se quiera satisfacer, digamos, una necesidad ambiental para la sociedad y para la naturaleza, ya sea animales, fauna, bueno, eso. Y una pregunta también tenía para Mariano, después si tiene tiempo, que en el debate, ¿no? Digamos que la salida tiene que ser, digamos, anticapitalista, ¿no? Porque el capitalismo es el sistema depredatorio actual que pone en riesgo todo a su paso
con tal de obtener riqueza, pero basta, digamos, por ejemplo, con que sea socialista, digamos, con pasar de la propiedad de las megamineras o los productores de alimento masivo, transgénico y agrotóxico, con pasarlo a control estatal, digamos, ¿el socialismo sería la respuesta en sí o es necesario combinarlo con algo más? Esa pregunta. Bien, muchas gracias, Ivy. ¿Alguien más desea tomar la palabra, compas? ¿Alguna pregunta, duda? Yo no quiero ser tipo maestra, ¿viste? Pero está ahí Martín, ¿verdad? Martín, estuvimos debatiendo por privado algunos de los artículos de Mariano, inclusive quisieras trasladar alguno de las preguntas, los debates que por ahí surgían. Y lo mismo el resto, por ahí si alguien más quiere tomar la palabra. Ah, buenísimo, genial. Bueno, espectacular entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y alguien más desea hablar, chicas, por acá? ¿No? A ver, vamos a leer lo que dice el chat. A mí me gusta cuando citas. Dice que bueno, ahí Mati dice que le gusta cuando en tus artículos citas a Marx y tomás los estudios de Liebig, no sé cómo se pronuncia, después si querés nos indicas cómo se pronuncia. Sí, Liebig, justamente porque en una parte del Capital, en realidad, Marx habla de lo que es, ¿cómo se dice?, el metabolismo, digamos, la ruptura con el metabolismo natural. Entonces esto me lleva a preguntarte, Mariano, sobre tu concepción que amplíes un poco más sobre tu concepción de lo que es la reforma agraria y cómo deberían darse el modelo, cómo debería darse el modelo productivo sustentable que queremos como ecosocialista, aplicando esta concepción de reforma agraria bajo el modelo ecosocialista, justamente. Así que me gustaría ver una ampliación de ese concepto que vos tenés al respecto. Bueno, gracias, Mati. ¿Queda alguna otra pregunta, intervención u opinión, compañeros? ¿Vos, Esther? Sí, pero sobre el tema, bueno, él habló de los diputados sobre el tema fueros. Ajá. O sea, porque, bueno, hay, bueno, ¿cómo sería si una reforma de fuero para algunos sí? Que, bueno, en el caso de que tienen causa penal como Carlos Menem, y casos serios como la doctora CFK que están en juicio, y bueno, el propio presidente Macri, que han tenido ya condenas firmes. ¿Cómo se cae eso? Sin sacar los fueros, porque también se puede generar propias causas para que, bueno, otras personas prohíben ciertos candidatos. ¿Te escuchó, verdad? Sí, perfecto. Bueno, si no quedan por ahí más preguntas, podríamos ir haciendo un pelotón de respuestas. Así que, bueno, Mariano, te lo dejamos todo en tus manos. Dale. Bueno, está bueno el debate y las preguntas son preocupaciones lógicas y obviamente, de gente que está preocupada por activar y por comprometerse, así que eso es bueno. Sobre algunas preguntas puntuales. Uno de los compañeros preguntaba por la ley de etiquetado. No hay ley de etiquetado, porque no hay ley de etiquetado porque el lobby de las grandes empresas que producen comida como mercancía han logrado frenar todas las iniciativas que se presentaron en el Congreso fíjense ustedes, ¿no? De una cuestión básica, que es, bueno, es decir, la comida empaquetada tenga información más clara de lo que tiene adentro. Porque de fondo, la industria alimentaria trabaja también con varios recursos. La publicidad es parte de, ustedes saben, es el rubro. Nosotros tenemos un taller, alguna vez lo tenemos que hacer, tenemos un taller que se llama Del campo al plato, ¿no? Es decir, la lógica de la industria alimentaria que enferma y mata.
Y estudiando para preparar el taller y todo, ¿con qué nos encontramos? Uno analiza el staff del personal de las grandes empresas que producen comida, y uno esperaría encontrar muchos cocineros y cocineras, muchos nutricionistas y nutricionistas, pero se encuentra con muchos responsables de publicidad, psicólogos, especialistas en marketing. Ahora, casi no se encuentra con ningún cocinero, cocinera, ningún nutricionista o nutricionista, porque la publicidad es un centro de las principales ramas de la producción capitalista, porque instala necesidades artificiales. Esa es la base del estímulo para sobreconsumir, bueno, y que justifica la sobreproducción y por lo tanto la realización de ganancias, porque las grandes empresas tienen ganancia cuando el circuito de la producción se realiza, cuando hay alguien que consume, y por esa vía, bueno, se produce la acumulación privada, además de, por supuesto, la explotación a los trabajadores, pagándole salarios de hambre, precarización. Ahora, fíjense, la publicidad trabaja sobre la base de mentir y confundir. Si uno toma un paquete, si uno intenta leer lo que tiene la comida que compra en la góndola del supermercado, traten de leer alguno de los paquetes de comida que compran, el contenido, a ver si entienden lo que están comiendo. En general lo comen porque está ahí, lo comen porque, bueno, hay un sentido común social, que ahí está lo que hay que comer, porque hay comunicadores y hay un modelo, fíjense, ahora está la lucha de enfermería de las trabajadoras de la salud, que hablan del modelo médico hegemónico, ¿no? La autoridad del médico, ¿no? Del general varón, de recomendar, sobre todo los pediatras y todo, qué hay que comer y qué no hay que comer, también contribuye a la industria alimentaria, a esta industria alimentaria, pero no resiste el dar información precisa sobre lo que tienen adentro. ¿Entiendes? Es decir, por eso bloquean la posibilidad de que haya una etiqueta que diga, bueno, este alimento tiene un alto contenido de, no sé, derivados de transgénicos, o posiblemente residuos agrotóxicos. La pelea por el etiquetado es parecida a una pelea que llevó como 30 años o 40 de los movimientos anti-tabaco, para que en los paquetes de cigarrillo figurara esa etiqueta que dice fumar es perjudicial para la salud, y que además cada tanto tiene alguna foto de un pulmón destrozado o algo así. Ustedes saben que llevó como 20 o 30 años, porque las empresas tabacaleras, las fundamentales, empezando por Marlboro, bueno, gastaron fortuna en comprar diputados, senadores, sobre todo en Estados Unidos y en todos los países, para impedir precisamente que hubiera información que genere conciencia sobre un hábito que hace mal a la salud, porque es un negocio. ¿Se dan cuenta? Es decir, entonces, por ejemplo, la ley del etiquetado es una cosa básica. Ahora, nosotros estamos por prohibir la publicidad comercial capitalista. Qué autoritarios que son. No la información, porque la publicidad comercial es la industria de la desinformación, no de la información. Nosotros proponemos reemplazar la industria capitalista de la publicidad, que incentiva el consumo de grasa, de azúcar, de carne animal, con todo el maltrato que significa y el daño que hace a la salud, el consumo desesperado de azúcares de todo tipo, que, digamos, provoca diabetes B, de tipo B, que es súper dañina y que mata, junto con el colesterol. Bueno, reemplazar esa industria de la publicidad capitalista por el derecho social a la información pública. Tiene que haber información. Es decir, tiene que haber debate social, tiene que haber, transversalmente en todos los niveles educativos, una currícula que sea de educación socioambiental integral, una ESI verde. Y tenemos que hacer una campaña con nuestros docentes y con nuestros estudiantes. Yo soy docente, pero tenemos un montón de compañeros y compañeras docentes y estudiantes, para que se apruebe una verdadera ley de educación socioambiental integral con esta perspectiva, porque nosotros estamos por, insisto, suprimir la publicidad capitalista, que es la industria de la desinformación, por el derecho a la información
pública. Por ejemplo, el debate del acuerdo porcino con China. No resiste, Felipe Solá, un debate, miren, no les digo con un especialista ecosocialista, con cualquier activista del movimiento socioambiental medianamente informado, el canciller Felipe Solá, en un debate equitativo y democrático de cara a la población, pierde. Es decir, instalan que ese acuerdo puede llegar a ser positivo, por un lado por la vía del secreto, que no se discuta mucho, que pase, ¿no? Por otro lado, copando los medios de comunicación con el debate de, bueno, hay crisis, necesitamos desarrollo, puestos de trabajo. Ahora, no hay polémica pública, no hay debate colectivo, no hay información. Y además, y acá me parece que algo de lo que preguntaba Abril, el funcionamiento de la conciencia, ¿qué pasa que no sumamos más gente? Lo primero que yo diría es que yo relativizaría ese concepto. Yo creo que hay un nuevo momento de enorme conciencia socioambiental en el mundo. Nunca la catástrofe fue tan grande, pero nunca hubo tanta conciencia en la población y en especial en la juventud. El año pasado hubo una ola verde impresionante. Es decir, el movimiento que encabeza Greta Thunberg, más allá de que el poder la quiere cooptar, y entonces le invitan a la ONU, a distintos foros, por ahora se mantiene bastante independiente, pero ha generado un proceso de movilización que hace un mes y medio tuvo protestas en el medio de la pandemia en 3.200 ciudades. Es una cosa impresionante. Desde el punto de vista de la extensión geográfica, es más expandido ese movimiento que el movimiento de mujeres, que es grande, importante, y de los más potentes que surgieron en los últimos 20 años en el mundo. Ahora, mucho del activismo feminista, antipatriarcal y disidente comparte preocupaciones con el movimiento socioambiental. Son las mismas que se movilizan por un cambio de fondo a nivel planetario. Es decir, hay una generación que, en mi opinión, es una reserva de conciencia fenomenal, inmensa, y que es mundial. Y eso es muy potente. No tiene conciencia nacionalista, tiene una cosa muy superior, tiene conciencia internacionalista. Le parece bien movilizarse en todos los países al mismo tiempo. Se da cuenta que el problema no es solo de tal o cual gobierno, sino que es un problema sistémico. Eso es muy potente, muy impresionante. A la vez, por eso hay tantas organizaciones y colectivos organizados. Por eso las ONG tipo Greenpeace no tienen mucho peso en esta etapa, que es una ONG así bastante moderada, con muchos vínculos con el poder en general. Es como una ONG políticamente correcta, ¿no? Hace campañas específicas, pero nunca cuestiona el poder político. Es una gran fomentadora de la responsabilidad individual Greenpeace. Pero hasta Greenpeace se ha tenido que correr un poco a la izquierda, que siempre era alguna campaña específica por alguna especie en extinción, o por los bosques en algún lugar del mundo, pero ahora ha tenido que tomar el agronegocio, ahora ha tenido que criticar la megaminería, que es nuevo. Yo creo que hay mucha más conciencia. Lo que creo que falta, que es lo que hay que aportar, y que es lo que nosotros le proponemos a ustedes, es construir al interior de ese movimiento, que es un movimiento así como aluvional, como una gran ola que crece, lo que hay que construir es una tendencia organizada de activismo y de militancia que se prepare con estas conclusiones que estamos discutiendo acá. Es decir, que en esos movimientos, cuando se producen manifestaciones, protestas, a veces por reacción, a veces por acción planificada, haya miles y miles de militantes de la red ecosocialista y del MST en todo el país, que seamos un ejército de propagadores de la idea de que qué extraordinario que rechacemos el acuerdo porcino con China, pero no nos quedemos ahí solamente, sigamos con esa, discutamos qué mundo queremos, cómo lo queremos. Y no nos conformemos con exigirles a los que mandan, porque los que mandan son contaminadores y extractivistas y no van a recapacitar. A lo sumo, si los acorralamos con la movilización, pueden
frenar por un tiempo la agresión, pueden incluso aceptar que se apruebe una ley positiva. Fíjense lo que pasó con la ley de aborto. Se logró en diputados, después de rodear el Congreso durante días, con movilizaciones gigantes, nunca hubo una manifestación más democrática que esa, con apoyo social, y sin embargo el movimiento se desmovilizó un poco entre la votación de la Cámara de Diputados y la del Senado, llegó más débil al Senado, y ya los dinosaurios del Senado tuvieron la caradurez de votar en contra, porque el movimiento se había relajado, por responsabilidad de algunos de los sectores que lo dirigieron. Pero ¿a qué voy con esto? El poder que defiende privilegios actúa así. Por eso nosotros tenemos que luchar por construir un nuevo poder. Para construir un nuevo poder hay que tener una organización, porque, digamos, hay que prepararse. Hay que concientizar a otros. Nosotros, ¿cómo funcionamos en la red ecosocialista y en el MST? Nosotros nos reunimos todas las semanas para planificar acciones de concientización. No es que es cada tanto. Toda la semana nos reunimos, discutimos, nos preparamos, nos perfeccionamos para explicar mejor, para ser más comprensibles, para aterrizar mejor nuestras ideas, y hacemos campañas de concientización en las redes sociales, en la calle. Hacemos estos encuentros que, ¿qué son? Este encuentro es un encuentro de concientización en un punto. Es decir, nosotros estamos intentando concientizar de nuestro proyecto y de nuestras ideas, para lograr que varios de ustedes que nos están conociendo militen con nosotros, en la red ecosocialista y en el MST. Bueno, si somos más los que hacemos esta tarea, podemos multiplicarnos, porque ustedes piensen que nuestra organización está en todo el país, está en 20 provincias, y está creciendo, y tenemos que ser más. Y si somos más los que propagamos estas ideas, cuando las reacciones sociales se producen, cuando las protestas se expresan, vamos a poder lograr, ¿no?, que esas movilizaciones tengan un sentido mucho más profundo, positivo, transformador y de cambio. Yo me quería referir al modelo por el que nosotros luchamos, ¿no?, que varios compañeros y compañeras de alguna manera lo plantean y lo preguntan, y es lógico, porque llegado a un punto coincido con el diagnóstico, bueno, me convenciste, el capitalismo no va, ¿qué quieren hacer ustedes? Porque se dice tanto de los socialistas, se dice tanto. Para empezar, nosotros no reivindicamos los modelos más conocidos que se denominan socialistas o que se han denominado socialistas en el siglo pasado. Por ejemplo, no reivindicamos la experiencia de la Unión Soviética con Stalin. No es ese nuestro modelo, de una dictadura de partido único que termina en un desastre. No es ese nuestro modelo. Obviamente China no es socialista, es capitalista. Pero la experiencia anterior no la reivindicamos burocrática, de partido único. De Cuba defendemos los progresos de la revolución y defendemos al pueblo cubano contra las agresiones de Estados Unidos. Pero nosotros no comulgamos con el modelo del Partido Comunista y de Fidel Castro y sus sucesores. También de partido único, de encerrarse en la isla, de no expandirlo. Es decir, nuestro modelo hoy no existe en el mundo. No existe. Es decir, hay que construirlo. Las experiencias previas sirven para sacar algunas conclusiones de qué no se debe hacer. Por ejemplo, la democracia popular, la democracia social de los trabajadores, de los sectores populares es clave, pero no solo la democracia de votar, la democracia de participar y decidir sobre todas las cosas. Decidir sobre la economía, opinar sobre qué se produce, sobre qué se consume, sobre todo, cómo tiene que ser el contenido de la educación. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Si la mayoría de la gente o vive trabajando y entonces alienada llega a la casa y lo que quiere, o muchos de nosotros, lo que queremos es descansar un poco porque al otro día hay que volver a hacer lo mismo. Hay otra parte de la sociedad que no tiene trabajo y entonces vive al día y está alienada porque no puede participar en muchos debates de fondo porque está tratando de sobrevivir día por día. Bueno, ahí está. Los cambios económicos y sociales que nosotros proponemos tienen el sentido
de asegurar derechos básicos y de asegurar un derecho que es fundamental para nosotros, que es el tiempo libre. Fíjense esto. En el capitalismo, para tener ganancia, las grandes corporaciones, ¿qué hacen? Superexplotan a una parte de la población, haciéndola trabajar 12, 13 horas. Para ahorrarse un salario, hacen que un trabajador, por el mismo salario, capaz que les puede pagar alguna hora extra, pero que un trabajador haga el trabajo de dos. Es decir, se ahorra un salario, el patrón, el capitalista. Entonces hay una parte de la población que sobretrabaja, y hay otra parte que no tiene trabajo, porque la desocupación en el capitalismo tampoco es un fenómeno accidental, es una necesidad para bajar el salario. La forma de bajar el salario es que haya mucha desocupación y pobreza para que el que trabaja acepte cualquier condición. Porque peor es no tener trabajo, que es el razonamiento. Y porque los sindicatos tradicionales contribuyen a esa conciencia. Muchachos, aceptemos, dice la CGT, una rebaja salarial, hay pandemia, hay que hacer un esfuerzo entre todos. Bueno, esa es la lógica. Ahora, ¿qué pasaría si, primero, producimos lo que hace falta? Producimos lo que hace falta, la comida, todo lo que hace falta. Si calculamos cuántas horas sociales de trabajo se requieren para producir eso y las dividimos. Es decir, si dividimos todo el trabajo entre todas las personas en condiciones de trabajar, seguramente tendríamos jornadas laborales de 6 horas, 5 o 6 horas. Es lo más probable. Asegurando que todos trabajemos menos. Me van a decir, pero si trabajamos 5 o 6 horas me van a pagar poquito. No. Porque lo que nosotros proponemos es establecer por ley que el salario de todo trabajador o trabajadora, base, equivale al costo de vida, bueno, de la sociedad que sea. Por ejemplo, en Argentina hoy el costo de vida es 72.000 pesos por mes. 72.000 pesos por mes. Nosotros creemos que ese tiene que ser el piso, medido en pesos. Me van a decir, bueno, pero ¿los patrones van a aceptar pagar esos salarios? Lo que pasa es que no le vamos a preguntar a los patrones si aceptan. Es decir, vamos a decidir, apoyándonos en la mayoría, que tiene mucho más derechos que el patrón, no el kiosquero, o el dueño de un almacén. Estamos hablando de los grandes patrones, las grandes multinacionales, que son las que definen. Es decir, vamos a establecer como un derecho elemental que el trabajo para todos es innegociable, que el trabajo se reparte para que trabajemos todos con un salario equivalente al costo de vida, y que en todo caso, lo que sucede en el capitalismo, que es que la innovación tecnológica reemplaza personas, porque en el capitalismo las máquinas reemplazan a las personas, ¿no? Porque es más rentable y más productivo para los propietarios. Nosotros proponemos que la innovación tecnológica sea para que las máquinas hagan una parte del trabajo social y todos tengamos que trabajar menos. Porque si trabajamos menos y tenemos un salario equivalente a lo que hace falta, y salud pública y educación pública, va a haber más tiempo libre. Y si hay más tiempo libre, con derechos económicos básicos asegurados, lo más probable es que la sociedad progrese en el sentido de que mucha más gente va a participar de lo que tiene que ver con su realidad. Es decir, va a participar probablemente si la convocan en una asamblea de su barrio, y no tiene que trabajar 14 horas, y llega muerto o muerta, o si no tiene trabajo y se la rebusca porque tiene que hacer una changa para zafar ese día. Si lo tiene asegurado y trabaja 5 horas, y todavía tiene energía, seguramente participe de la asamblea de su barrio para discutir los problemas con sus vecinos. ¿Entiende? Es decir, el tiempo libre como conquista social mejora la sociedad. Y si más personas tienen tiempo libre, lo más probable es que haya más personas que se dediquen a la cultura, más deportistas, más científicos, más investigadores, más escritores, más poetas, más artistas, más todo, más músicos. Porque el capitalismo es una gran fábrica de frustrar aspiraciones y vocaciones. Eso que te explican en el colegio, que todos podemos hacer lo que queremos, es falso. Es decir, depende de dónde partas, del contexto, de tu familia, de las posibilidades. Ahora, el modelo al que nosotros aspiramos es un modelo que asegura derechos básicos
para que todos, partiendo del mismo lugar, podamos plenamente desarrollar la individualidad con total libertad. Porque vieron que a veces dicen, no, los socialistas son autoritarios, quieren que todos opinemos lo mismo, que tengamos el mismo corte de pelo, usemos la ropa del mismo color. Además, te expropian las cosas, vienen a tu casa y se quedan con el sofá, el somier, la compu. Bueno, nosotros lo que queremos es que sea social y público la propiedad de los grandes resortes de la economía. Es decir, por ejemplo, queremos que sea de propiedad pública, no del gobierno, pública, los medios de comunicación. Fíjense qué interesante. Nosotros proponemos una ley mucho más radical de democratización que la que en su momento planteó el kirchnerismo. Nosotros proponemos que los medios no pueden ser de propiedad privada de una empresa. No estoy hablando de una radio autogestiva en un barrio, o de un sindicato, o de un centro de estudiantes, o de una organización feminista. Estoy hablando de los grandes medios de comunicación. Esas plataformas tienen que ser de propiedad social. Y el espacio se tiene que distribuir, no en función de la plata que pongan los anunciantes. Tiene que haber una distribución equivalente al peso social que tenga cada corriente ideológica. Por ejemplo, nosotros somos una corriente ideológica de izquierda, anticapitalista, ecosocialista, la red ecosocialista y el MST. Supongamos que en condiciones democráticas es una elección y nos apoya el 20% de la gente, ¿no? Nosotros opinamos que nuestra organización tiene que tener el 20% de espacios en todos los medios de comunicación. Pero supongamos que se presenta Milei y tiene el 10%. Bueno, tiene que tener el 10%. Tiene que tener. Es bastante menos de lo que tiene hoy, que tiene como el 80%, porque va a todos lados. Y sin embargo, es una expresión marginal, pero como al sistema le interesa, lo promueven. Y en todo caso, si hay un 10% de la población que apoya, ya erradicada la explotación, ya erradicada la presencia de los patrones explotando a algunos y desocupando a otros, si hay un 10% de trabajadores, trabajadoras y jóvenes que apoyan a Milei, nosotros opinamos que no hay que censurarlo, hay que ganarle el debate públicamente. Nosotros queremos discutir con los libertarios, queremos discutir con el progresismo, pero democráticamente y teniendo espacios proporcionales al peso real que tenga cada uno, y que compitamos en condiciones democráticas equivalentes, porque yo quisiera ver cómo nos va si todos tuviéramos el mismo espacio en las campañas electorales para decir nuestras ideas. Si todos tuviéramos la misma cantidad de afiches, el mismo espacio en las redes sociales, el mismo espacio para difundir spots. Si todos tuviéramos el mismo espacio en los debates generales, yo creo que nos iría bastante mejor que lo que nos va. Es decir, seríamos una fuerza de referencia. Nuestras ideas tendrían mucha más influencia y las ideas dominantes tendrían bastante menos. Bueno, por eso no nos dan mucho espacio. Por eso le dan espacio a candidatos que, aunque tienen matices, saben que progresistas o reaccionarios, el Frente de Todos o de Macri, están con la megaminería, están con el agronegocio, pagan la deuda. El modelo al que nosotros, porque nosotros luchamos, es más democrático. ¿Qué pasa con la ciencia y la investigación, por ejemplo? Nosotros estamos a favor, fíjense lo que pasa con la vacuna del COVID. ¿Saben por qué no hay vacuna de COVID? Porque hay ninguna colaboración entre los laboratorios y los científicos del mundo. ¿Por qué no hay colaboración? Porque son privados los laboratorios, son empresas. Entonces las empresas, en lugar de compartirse la información del ensayo-error y las pruebas que van haciendo, en una gran coordinación que piensa en beneficio de lo que está sufriendo la humanidad y sobre todo los sectores más pobres, los laboratorios guardan secretos, compiten, porque el primero que llega a la vacuna logra un negocio multimillonario. ¿Se entiende? Esa es la racionalidad, la irracionalidad del capitalismo. ¿Nosotros qué proponemos? La investigación y la ciencia tienen que ser declaradas de utilidad social, un bien público. Si nosotros estamos por fomentar la investigación libre, sin injerencia del Estado, sin injerencia del poder político de turno. Los investigadores, la ciencia, tienen que tener apoyo y libertad, como el arte y la cultura. Nosotros estamos a favor de que el arte y la cultura sean total y completamente libres. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar condiciones básicas materiales. Por ejemplo, espacios culturales para que todo el mundo pueda desarrollar, si le gusta, hacer teatro, pintar,
lo que sea. Pero nosotros no queremos un arte oficialista, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, ese es nuestro modelo, y es un modelo de democracia basado en la participación colectiva, en el compromiso de los trabajadores, las trabajadoras, la juventud. En ese contexto, nuestro socialismo no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XX, salvo una pequeña experiencia de 4 o 5 años que hubo al principio de la Revolución Rusa, que fue irreverente, antidogmático, que logró, digamos, avances impresionantes, pero que después quedó aislado y se burocratizó. Prácticamente no hay experiencias que nosotros podamos reivindicar. Preguntaba un compañero, bueno, ¿con el socialismo avanza para que el planeta no sea contaminado? No alcanza. Como tampoco alcanza para abolir el patriarcado. Ojo. Es el requisito previo, terminar con el capitalismo, para encarar un debate que implica también una revolución desde el punto de vista cultural y de la conciencia. Es decir, por ejemplo, separar la Iglesia del Estado, abolir todo subsidio estatal a cualquier iglesia. No quiere decir prohibir las ideas religiosas, quiere decir no financiarlas, con la plata de todos. Esa es una base para empezar a resolver el patriarcado. Socializar las tareas de cuidado que hoy hacen las mujeres, mayoritariamente. Las llamadas tareas domésticas. Es decir, cada vez menos, pero a escala mundial aportan incluso una parte fundamental del PBI. ¿Qué pasa si se socializan? ¿Qué pasa si hay comedores populares estatales? ¿Qué pasa si hay lavanderías colectivas? ¿Qué pasa si las tareas de cuidado se asumen sin importar el género ni la identidad individual, colectivamente, como una tarea social? Bueno, vos vas erradicando las bases materiales de la opresión patriarcal y de la doble opresión a las mujeres. Ahora, eso no alcanza, también hay que establecer una educación sexual integral con perspectiva de género y disidencia, para que las nuevas generaciones además tengan una mentalidad mucho más libre, abierta, y sin ninguno de los prejuicios del sentido común patriarcal con el que estamos formateados. Es decir, un proceso social de deconstrucción, ¿se entiende? No individual. Bueno, pero la base es que los capitalistas no sigan siendo los dueños del poder político y económico, y que sigan financiando a las iglesias. Lo mismo pasa con la contaminación y la depredación. La reforma agraria por la que nosotros luchamos es una reforma agraria que por un lado implica que la gran propiedad terrateniente se declara utilidad social, se planifica la producción en el campo en base a parámetros agroecológicos, es decir, sin semillas transgénicas ni agrotóxicos, se calcula la necesidad proteínica, calórica y vitamínica de lo que la población requiere. Eso se puede hacer, es un cálculo estadístico que se puede hacer, y se proyecta la producción sobre esa base. Se le da participación a los trabajadores y a las trabajadoras del campo, se fomenta el repoblamiento del campo. El capitalismo concentra urbanamente a la población, y de lo que se trata es de fomentar también un desplazamiento hacia el campo de una parte de la población para establecerse y producir allí. Un circuito de comercialización de lo que se produce corto, es decir, casi del productor al consumidor directo, con el Estado interviniendo para asegurar esa distribución directa, que eso abarata y también mitiga el impacto socioambiental del empaquetado, del flete, del traslado y el encarecimiento de toda la cadena especulativa intermedia. Información pública de lo que comemos y de lo que no comemos, y de qué conviene y de qué no conviene. Por eso nosotros apostamos a una transición post-alimentación capitalista, contaminante y enfermante, que tiene que ver con un proceso también de construcción colectiva y social, que no es individual, es con la orientación de un poder que tiene ese propósito. Por eso hace falta un poder alternativo, y por eso hace falta arrebatarle los resortes del poder económico, institucional y político a los grandes capitalistas y corporaciones. Y eso se puede hacer con una revolución. No se puede hacer
de manera reformista, no se puede hacer a través de un proceso electoral, se puede hacer a través de un proceso de gran movilización social y empoderamiento. Se puede hacer, cuanto más masivo y organizado sea el proceso de movilización, más acorralamos al 1% que es muy pequeño. Y por lo tanto, condiciones de que sea menos violento. Ahora, no es una negociación pacífica con los dueños del poder que vamos a lograr los derechos por los que estamos luchando. Es decir, por eso hay que organizarse, por eso no se puede improvisar. Por eso no es una pelea por reacción, es una pelea de conciencia planificada y con anticipación. Por eso, como les digo, nosotros nos organizamos semanalmente en pequeñas asambleas donde discutimos, bueno, cómo llevar adelante estos propósitos y cómo vamos progresando en la parte que nos toca, en La Plata, en tal o cual facultad, en tal o cual colegio, en tal o cual barrio. Y estamos progresando, porque estamos creciendo, porque está creciendo la red, porque está creciendo el MST, pero para las tareas que tenemos planteadas necesitamos ser muchos y muchas más. Por eso nosotros los queremos incentivar a que nos conozcan y militen con nosotros, porque creemos que vale la pena esta pelea. Y puede ser que no tengamos de acuerdo en todas las cosas de arranque. Nosotros no somos una iglesia, es decir, dogmática. Tenemos principios, tenemos un método de funcionamiento democrático para discutir entre todos, para tomar decisiones colectivas por mayoría, pero lo decisivo es si tenemos acuerdo en lo fundamental, que es que así no se puede seguir, y que el cambio no viene de los partidos tradicionales ni de votar a tal o cual diputado. Aunque nosotros participamos de las elecciones, presentamos candidatos que dicen en parte este mensaje, nosotros lo que estamos discutiendo es como generación, si nos planteamos el objetivo, el propósito, el desafío, de reorganizar la sociedad sobre bases nuevas. Es un desafío revolucionario. Es decir, el capitalismo surgió así, revolucionando el feudalismo y superándolo. Bueno, nosotros creemos que ahora le llegó el turno al capitalismo, porque no va a desaparecer solo, pero lo que sí puede hacer es hacer desaparecer al planeta como precio y como consecuencia de su supervivencia, que ya es agónica, de un sistema decrépito que provoca estos desastres. Por eso, organizarse, militar, tener conciencia, hacer campañas, difundir estas ideas, movilizarse, traer a otros, ir aprendiendo a cómo mejor explicar estos planteos, bueno, es parte de la militancia que nosotros hacemos y que tiene mucho sentido, y que es un momento extraordinario y apasionante para llevarlo adelante. Así que bueno, ojalá que este encuentro de hoy haya servido para, bueno, aportar algunos comentarios, para clarificar un poco, por lo menos lo que nosotros opinamos, y bueno, y ojalá les den ganas de hacer una experiencia militando con la red y con el MST. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. La verdad es que muy entretenido, muy enriquecedor lo que decís, y también todo el intercambio, ¿no? Porque hubo bastante participación y creo que eso evidentemente enriqueció y también demuestra las ganas que hay, ¿no? Por tratar de encontrar cuál es la salida. Desde la red presentamos esta propuesta y la invitación concreta a que militen con nosotros, a que activen. Hay algunos compañeros que ya están en proceso, que se están reuniendo, otros que nos están conociendo, que van debatiendo los artículos que escribimos regularmente. La invitación es esa, digamos, ¿no? A que empecemos a debatir en lo concreto cómo hacemos para activar. Por ahí hace ratito se iba una compa que Abril, que agradeció mucho también, y por privado me decía, bueno, organicemos una asamblea para discutir las próximas acciones con el grupo con el que ella está activando. Dice, bueno, nos queremos integrar. Me parece que el gran desafío es ese, una gran confluencia para aprovechar este momento de mucha conciencia para dar vuelta a todo, que es la tarea. Así que, bueno, la verdad es que agradecerles de nuevo por este momento e invitarles a que, bueno, ya por privado avancemos en hacer más concreta esta participación
común, ¿sí? Esta militancia colectiva. Muchas gracias por todo, gracias Mariano por tu tiempo, y que tengan todos muy buen fin de semana, ¿no? Adiós. Chau, chau. Gustazo.